Durante 3 décadas, Richard Coleman defendió, con voz firme y artículos revisados por pares, que la conciencia era un producto emergente del cerebro, sin materia, sin chispa, sin supervivencia fuera del tejido nervioso. Esa certeza se resquebrajó en la medianoche en que su hija Sarah dejó la carretera de montaña y algo en ella volvió con la coraza rota y ojos que ya no olvidaban otra luz. Si te interesa acompañar esta historia hasta el final, quédate hasta el cierre, suscríbete al canal, activa la campana y deja tu me gusta. En el comentario fijado encontrarás un enlace al ebook y recursos para profundizar en lo que aquí se plantea. Richard tenía 58 años, el pelo más cano que negro y la postura de quien ha pasado la vida midiendo la evidencia con escalas que no toleran la imprecisión. Profesor de neuroevolución en una universidad de reputación seria, su despacho estaba lleno de monografías, fósiles de vertebrados en miniatura y una pizarra donde todavía dormían ecuaciones incompletas. Su casa, en la ladera de la sierra, era el punto de encuentro de la disciplina y la ternura. La mesa de cenar, con marcas de tazas, una bicicleta infantil junto al garaje, una taza de té siempre tibia. Sarah tenía 17 años y la mirada inquisitiva de quien hace preguntas que desarman a los profesores. Música, pintura, una paciencia instintiva para escuchar lo que los demás no terminaban de decir. La noche del accidente, Richard no pudo llegar a tiempo. La lluvia había llenado los arcenes de barro y los faros apenas dibujaban el borde de la carretera. Cuando por fin llegó, la ambulancia ya había dejado el silencio en la casa. Un silencio pesado de máquinas y respiraciones sostenidas. No hubo escenas de cine. Hubo una sala blanca, voces controladas, un monitor con una línea que parecía un hilo que alguien podría cortar con un gesto. Sarah flotaba en un limbo que no encajaba en sus ecuaciones. Describía haber visto a su abuela, una luz que no cegaba sino que arrullaba, y una sensación, dijo, de que su conciencia se había estirado hasta rozar algo vasto y antiguo. Fueron palabras que avergonzaron a Richard y lo obligaron a ponerse a la defensiva frente a su propio asombro. 3 meses después de la noche en la que Sarah caminó de regreso a la casa con las manos vacías pero el rostro cambiado, Richard era un mapa de contradicciones. Enseñaba con la precisión de siempre, impartía clases sobre plasticidad sin perder la compostura, pero por la noche remendaba argumentos para cerrar brechas internas. Dr. Stevens, su colega de departamentos contiguos, lo miraba con el ceño fruncido. No mezcles anécdotas con teoría, le decía en seminarios, y la sala aplaudía la claridad del escepticismo. Amanda, una estudiante de doctorado que había trabajado con él años atrás, notó la grieta y la llenó de preguntas que no necesitaban burla para hacerse peligrosas. No era solo protección de reputación, era la sensación de que, si admitía siquiera un porcentaje de aquello que Sarah había nombrado, todo su edificio epistemológico, los métodos, la red de colegas, las subvenciones, quedaría vulnerable a interpretaciones caprichosas. Sin embargo, cierta curiosidad, casi infantil, seguía revoloteando dentro de su pecho. Esa curiosidad fue la que lo llevó, una noche fría, cuando la universidad parecía un animal dormido, a tomar una carretera secundaria después de corregir exámenes. No pensó en nada especial. Pensó en aire y radio, y en las respuestas que todavía esperaba hallar en la estructura de la corteza temporal. La luz vino sin anuncios. Al principio fue un resplandor en el retrovisor, una coincidencia de faros. Luego, el coche perdió peso. El motor murmuró y se detuvo. Richard sintió un tirón que no dolía. A lo largo de la espalda, una presión amable, como si algo lo envolviera con la certeza de quien sabe qué hace. Abrió los ojos y el mundo había cambiado sus proporciones. La nieve de la ladera parecía una pintura. Las estrellas tenían pequeñas costuras. Fue consciente de su cuerpo, la sensación del cinturón, la silla y también, simultáneamente, de estar fuera de él. Una doble presencia que no se discutía sino que se constataba. Un zumbido bajo llenó el aire, una nota tan pura que toda su formación científica buscó en su memoria alguna vibración análoga y fracasó. Entonces, sin pasar por palabras, una voz se acercó a él como una corriente que atraviesa agua. No era sonido mecánico, sino comunicación directa. Una modulación mental que no exigía ordenadores ni traducciones. Podía sentir la estructura del pensamiento que llegaba.
patrones, diagramas, una claridad que olía a sal marina y metal. No había cuerpo visible, pero había un espacio íntimo, una cámara iluminada con una claridad azul blanca que recordaba las luces de uno de sus laboratorios cuando un experimento funcionaba por primera vez. «Observa», dijo la voz, y la orden era a la vez una invitación. En su mente apareció un campo que explotó en imágenes, un océano primitivo batido por relámpagos, compuestos orgánicos que se ensamblaban en cadenas, un lente de tiempo que comprimía 4.000 millones de años en pulsos rápidos. La secuencia fue un montaje de aceleración, microorganismos emergiendo, estromatolitos formando pastillas de tiempo, peces que se atrevieron a abandonar la viscosa seguridad del agua, sequías, invenciones de alas, dientes que se hicieron herramientas. Richard reconoció las imágenes por su formación, y en ese reconocimiento la ciencia en él se alegró. La animación era precisa, los nodos evolutivos estaban en su lugar. Pero junto a la cronología, en una capa distinta y durada, fluía otra narrativa, una línea paralela que no pertenecía a la materia. Era una hebra luminosa, fina y persistente, que corría junto a las formas físicas como un hilo conductor. No se veía con ojos, se percibía como la firma de algo que usaba el cuerpo como vehículo, pero pertenecía a otra casa. Al mismo tiempo, la voz explicó sin palabras complejas, como quien Propone una leyenda que necesita ser probada en lo que respecta a cuerpos y adaptaciones, pero incompleto en cuanto a la sensibilidad continua que habita y trasciende esos cuerpos. La metáfora que la voz escogió fue sencilla y concreta. Un receptor. El cerebro, dijo la voz sin decirlo en frases, funciona como receptor y filtro. La conciencia llegaría en frecuencias. La materia, la evolución, habría perfeccionado la antena, la cavidad que filtra la señal, el embudo que hace manejable una transmisión demasiado extensa. Cuando la antena falla o la frecuencia se intensifica, emergen fenómenos como las experiencias cercanas a la muerte. En ocasiones raras, la firma dorada no se limita a un contacto fugaz, permanece, conecta historias, memorias de vidas, ecos que se repiten. La voz habló de recorridos que resonaban con lo que Richard había leído de Ian Stevenson sobre recuerdos persistentes de vidas previas. Describió patrones de NDEs donde sujetos compartían símbolos universales, túneles de luz, presencias benevolentes, revisiones de vida que no parecían inventadas. Richard, en el centro de aquella sala de sonido, pensó en radio. Pensó en los viejos receptores que su abuelo coleccionaba en cajas polvorientas, un dial que había que girar para sintonizar, interferencias que aparecían como fantasmas. La voz deslizó la imagen del embudo. La conciencia, vasta y multifrecuencial, es filtrada por cerebros que han sido moldeados por la selección. En algunas especies, la antena se afina de tal manera que la experiencia subjetiva es rica, en otras apenas hay acceso. En los humanos, la antena había llegado a una resolución desconocida en la maraña de la evolución, símbolos, metáforas, autoconciencia. Pero la antena no era el origen, era el medium. La presentación no fue dogmática. La voz aguenaba la lógica con respeto. Esta es una hipótesis, proyectó, y junto a esa frase desfiló una enumeración de evidencias que no exigían fe, sino verificación. Recordó a Stevenson y sus casos de niños con recuerdos que coincidían con detalles verificables. Mencionó patrones consistentes en experiencias cercanas a la muerte, no como uniformes, sino como repeticiones de rasgos. Señaló anomalías evolutivas que parecían saltos no explicados por selección pura. La voz, en su neutralidad, no gritó certezas sino posibilidades que pedían prueba. En los flashes rápidos de la proyección apareció una habitación de hospital. La imagen era la de Sarah, una sutil corrección que hizo que Richard sintiera el aire fuera de sí. La línea dorada que la voz mostraba no se limitaba a la abstracción científica, tocaba la ternura y el miedo. En una escena reducida, Sarah abría un cuaderno en el que había dibujado flores en el hospital, flores imaginadas, imposibles, como si vinieran de un arquetipo compartido.
La presencia de aquellas flores, esa imagen simbólica que aparecía más tarde en el funeral de una tía suya, pensó Richard, cuando él mismo había dejado un ramo en un lugar donde no había costumbre, sirvió de puente entre la prueba fría y la vivencia íntima. El oro de la línea funcionaba como símbolo y como dato. Si algo así existía, dejaba huellas reconocibles tanto en registros como en pequeños gestos humanos. Mientras las imágenes caían, la telepatía seguía. No negamos la evolución del cuerpo, dijo la voz. Observamos una dualidad funcional. No todo lo que es consciente nace aquí. Gran parte se filtra a través de un canal. Cuando los canales se modifican o las condiciones lo permiten, la continuidad se hace visible. Richard escuchaba con la mezcla de un hombre que es capaz de trazar experimentos y la fragilidad de quien tiene a su hija marcada por lo indecible. Se aferró a conceptos técnicos, resonancia, frecuencia, correlación. La voz ofrecía modelos, la conciencia como campo que puede acoplarse a múltiples soportes, la memoria como huella que puede persistir más allá de un único ciclo corporal si las condiciones lo permiten. En un momento, la proyección se volvió didáctica y casi sensual. Imágenes anatómicas, sin violencia ni morbo, mostraban circuitos neuronales que actuaban no como productores, sino como moduladores. Richard sintió que su conocimiento antiguo encajaba con las nuevas piezas, y la síntesis no era antinatural sino elegante. Se recordó a sí mismo delante de cientos de estudiantes pidiendo correlación entre datos y teoría, y comprendió que ahora él recibía una teoría que pedía correlación con la vida de su hija. El alien, la voz que no requería un cuerpo humano para existir, no buscaba dominar. Presentaba un mapa y lo hacía con la paciencia de un profesor que conoce preguntas y respuestas. Explicó que algunas sociedades biológicas habían desarrollado cooperaciones similares, que la línea dorada no era exclusiva de una especie, sino más bien una propiedad de la complejidad. Sistemas que habían llegado a percibir el campo de información con suficiente resolución empezaban a experimentar continuidad y trascendencia. Hubo un nombre técnico, una fórmula esquemática mostrada como un gráfico de barras y oscilaciones, pero su estructura era simple: materia como receptor, conciencia como campo, la interacción mediada por selectores biológicos. La intervención no eliminó dudas, funcionó, en palabras de Richard que no pronunció, como una hipótesis hermosa y peligrosa. Hermosa porque explicaba fenómenos quiérase o no presentes. Peligrosa porque abría puertas a interpretaciones que podrían ser usadas con fines menos nobles. Por eso, la voz también señaló límites. No todas las experiencias místicas implicaban acceso a la totalidad. Muchas eran productos locales del sistema nervioso. Díselo a tus colegas, proyectó la voz con una piadosa ironía. Prueba, somete esto a escrutinio, deja que la ciencia haga su trabajo. Cuando la proyección terminó, Richard no cayó en cínica incredulidad ni en la devoción irracional. Regresó a su cuerpo con el pulso acelerado y una serenidad nueva, como quien ha sido confrontado con una ecuación que si se resolvía, cambiaría el espacio de búsqueda. El coche seguía estacionado en la cuneta, la lluvia había limpiado la carretera. No hubo tiempo para aplausos, solo la sensación de una palabra que no encontraba forma y el símbolo de la línea dorada. Línea dorada que, en lo más recóndito de su mente, se resumía en una sola pregunta científica: ¿cómo medir lo inmaterial? De vuelta en la universidad, los días se estiraron en deliberación. Richard escribió notas en márgenes, trazó esquemas en la pizarra, llamó a colegas sobre proyectos teóricos que no tenían relación con la experiencia y, sin embargo, la buscaban. Dr. Stevens siguió siendo el guardián del recinto. No alimentes lo anecdótico, le dijo en el pasillo, y la frase sonó a escueta protección. Amanda, por el contrario, le dejó en su taza de café un artículo sobre recuerdos infantiles verificables de vidas pasadas. Fue un gesto pequeño, casi infantil, y en su pequeñez lanzó una cuerda hacia la reconciliación científica. Sarah, recuperándose de lo físico, mostró un cambio que no podía ser ignorado. Dormía con menos miedo, hablaba de colores que no caben en el arco iris, dibujaba flores que no parecían de su mano, sino de alguien que recuerda otro jardín. La relación entre padre e hija fue atravesada por esos silencios. A veces, Richard hablaba con dureza para recobrar autoridad, otras se quedaba a la distancia, observando cómo aquella experiencia había dejado en ella una calma que él no comprendía.
En una noche de invierno, encontró en la mesa un pétalo seco entre libros antiguos. Lo guardó en un cuaderno como si fuera una evidencia de campo que merecía su propio archivo. El conflicto interno de Richard fue, en realidad, un experimento prolongado. Sometía cada intuición a condiciones críticas, buscaba confirmaciones, descartaba exageraciones. Sin embargo, la línea dorada seguía apareciendo como una hipótesis que requería sistematización. Y la idea de que la conciencia pudiera no ser un mero efecto colateral, sino una entidad con un modo de existencia distinto, empezó a modificar su manera de enseñar. Sus clases, antes marcadas por la ironía del materialismo puro, comenzaron a contener preguntas abiertas, ejercicios de modelado mental, donde los estudiantes debían construir hipótesis que integraran datos de NDEs y hallazgos neurológicos. Hubo consecuencias sociales. Un congreso que debía celebrarse en la primavera se transformó en un tablero de tensión. Por un lado, científicos que pedían rigor, por otro, comunicadores ansiosos por la novedad. Richard fue invitado a dar una charla técnica sobre correlaciones, pero antes de subirse al estrado, recibió un correo de Amanda. «Si vas a contar esto, hazlo con cuidado», decía. Él lo entendió no como un llamado al silencio, sino como un recordatorio de que la evidencia debía ser el faro y no la bandera. Y allí, en el auditorio lleno de rostros que esperaban una conferencia más sobre plasticidad sin sorpresas, Richard encontró que la voz que aquella noche en la carretera no buscaba sustituciones dogmáticas, sino ampliaciones de la investigación. Tenía que conectar relatos y datos, tenía que mostrar que la hipótesis del receptor no deslegitimaba la biología, sino que la completaba. Fue esa tensión, la de hablar con personas que esperaban respuestas definitivas y la de ofrecer una nueva arquitectura teórica, la que lo impulsó a aceptar algo que hasta entonces le parecía incómodo: publicar sus dudas sistematizadas, no como confesiones, sino como protocolo experimental. La historia, sin embargo, no quedó solo en bastidores académicos, era una cuestión humana. La línea dorada no era una metáfora que se guarda en revistas. Era una experiencia que había cambiado la forma en la que Sarah se acercaba al mundo, y que obligaba a Richard a enfrentarse con el miedo más profundo de un científico, la posibilidad de estar equivocado. Esa posibilidad no era un fracaso intelectual, sino el punto de partida para una curiosidad renovada. Aún así, antes de que la antigua rigidez cediera del todo, otra aparición ocurrió. Esta no fue una proyección didáctica, sino una conversación telepática breve, casi íntima. Richard estaba en su despacho tarde, revisando datos, cuando la voz volvió. Esta vez no hubo montaje de fósiles ni gráficos, hubo una imagen simple, un receptor y una antena, una frecuencia que se inclinaba hacia la vida. «No venimos a imponer», transmitió la voz, «venimos a ofrecer un marco que quizá permita vernos miedo, permítanos ser una hipótesis que se prueba». Fue una petición de humildad. Richard, que durante años había exigido pruebas, se sintió convocado a un experimento más difícil, el de aceptar una propuesta provisional y someterla al escrutinio con manos firmes. La aceptación no fue un clic mágico ni una capitulación, fue un proceso acumulativo: lecturas, entrevistas, reuniones con colegas selectos, archivos que Amanda le pasaba en la noche. Por las noches, su mente volvía a la imagen de las flores que Sarah dibujaba y a la línea dorada que ahora encontraba en gestos pequeños, en un poema, en una memoria repetida, en la manera en que un paciente describía una luz que no era un electrodo. La hipótesis del receptor empezaba a respirar fuera de la escena de la abducción, aparecía en películas antiguas, en relatos rituales, en la mirada de una anciana que hablaba de un amor que había conocido antes. No todo el mundo aceptó el experimento. Dr. Stevens escribió una crítica cortante que circuló por los pasillos y que sintetizaba el miedo académico al desorden. «No podemos construir teorías sobre experiencias personales», decía, y encontró eco en columnas de opinión. Aún así, hubo voces que preguntaron con menos furia y más interés. Algunos investigadores propusieron estudios controlados. Otros, con prudencia, sugirieron análisis estadísticos de las recurrencias reportadas en NDEs. El debate se encendió como llama controlada, y en su calor, Richard sintió la posibilidad de transformar lo que había sido herida en materia de investigación compartida. Aquella transformación, sin embargo, debía recorrer aún un tramo más íntimo: la reconciliación con su propia familia y con Sarah.
Ella, que había pasado por algo que los libros no tenían nombre para explicar, necesitaba que su padre no la tratara como un caso, sino como una persona. Una tarde en la que el invierno parecía derretirse, Sara lo llamó a la mesa y le mostró una línea dorada que atravesaba un paisaje que no parecía ni propio ni ajeno. No sé si la tuve porque mi cerebro falló, dijo ella, sin reproche, pero vi algo y no quiero que tengas miedo por eso. Richard comprendió que la mayor prueba no era académica sino moral. Debía reemplazar su temor por la disposición a acompañar. La línea dorada se convirtió entonces en un símbolo que enseñaba tanto como interrogaba. En conferencias, en conversaciones de pasillo, en noches con Amanda, Richard aprendió a hablar con la precisión del científico y la ternura del padre. La hipótesis del receptor no anulaba su identidad como investigador, la ampliaba, y en esa ampliación residía la promesa central del encuentro, reconciliar la evidencia con la experiencia, la curiosidad con la compasión. Aún así, la historia no terminaba en la claridad de ese aprendizaje. Había aún muchas pruebas por reunir, muchos cruces estadísticos que hacer, y la sensación de que la línea dorada pedía ser medida. La voz telepática había dejado una invitación abierta: probar, verificar, enseñar. Richard, que durante años había enseñado a dudar, ahora debía enseñar a integrar la duda con la apertura. Caminó hacia ese desafío con cautela y con un extraño afecto por lo desconocido, como quien vuelve de un viaje no para cerrar el maletín, sino para reconstruir el mapa. Y mientras la universidad empezaba a murmurar sus primeras conclusiones, una nueva oportunidad se presentó: un simposio internacional donde se discutirían NDEs, reencarnación y anomalías evolutivas con científicos de diversas disciplinas. Era una arena peligrosa para un académico que había aprendido a no mezclar corazón y laboratorio, pero también era la chance de poner en práctica el mandato de la voz. Richard preparó su presentación no como una proclamación, sino como un protocolo: datos, propuestas de medición, casos verificados, preguntas abiertas. La noche antes del simposio, sin embargo, otra imagen cruzó su sueño: la nave, la cámara luminosa, la línea dorada desplegándose sobre la historia de la vida. En el sueño, la voz habló por última vez con un tono que no exigía sometimiento, sino responsabilidad. Mide con honestidad, no temas lo que tus resultados digan. Si la hipótesis falla, la ciencia habrá ganado. Si resiste, el mundo habrá ganado una manera menos aterradora de pensar en la muerte. Richard despertó con la determinación no de creer sin pruebas, sino de someter su asombro a las pruebas más rigurosas que conocía. Sabía que pase lo que pase, la experiencia ya le había cambiado. Había menos urgencia por callar y más necesidad por dialogar. Afuera, en la mesa del jardín, una pequeña flor que Sara había dibujado sobresalía entre los papeles de su investigación. La colocó en un cuaderno de apuntes y, por primera vez en muchos años, dejó que su sigilo académico conviviera con una esperanza que no se podía reducir a un resultado. El simposio comenzaría el día siguiente, y con él la posibilidad de convertir una experiencia singular en una conversación pública rigurosa. Richard repasó las diapositivas, ensayó el modo de presentar la hipótesis del receptor, sin hipérboles y con la humildad de quien propone un experimento arriesgado. Sabía que algunos lo llamarían imprudente, otros pionero. Lo que no sabía era cómo la presentación resonaría fuera de las paredes del auditorio y en la vida de las personas que habían traído consigo sus propias experiencias. Cuando se abrió la sala y el público tomó asiento, la luz dorada, ese símbolo que había aprendido a no usar como dogma, parecía deslizarse por los bordes de la pantalla, discretamente presente, como un recordatorio de que ahí había algo más que una teoría. Había vidas, historias, flores y una niña que quería que su padre dejara de tener miedo. Richard respiró hondo. Empezó a hablar. Empezó describiendo el problema con la modestia de quien sabe que pone en la balanza algo frágil y algo pesado, las vivencias transformadoras que llamamos experiencias limítrofes y la maquinaria exacta de la ciencia. Habló de definiciones, qué entendía él por receptor, de límites y de supuestos. Expuso criterios de inclusión y exclusión de casos, mostró la ficha clínica que proponía como estándar para registrar testimonios fuera de toda ambigüedad, y deslizó, con una voz que buscaba no adoración sino escrutinio, la primera propuesta concreta:
Un experimento controlado, preregistrado, con pacientes que presentaran paro cardíaco asistido en entornos hospitalarios y cuidados paliativos, donde se combinaran medidas neurofisiológicas, registros ambientales y entrevistas estructuradas aplicadas por entrevistadores ajenos al equipo. En la pantalla apareció la tabla de variables. No eran promesas de milagro: frecuencia cardíaca, trazados EEG, tiempos de anoxia, localización de lesiones, relato verbal codificado en categorías, junto a ello, un apartado para informaciones verificables no sensoriales, datos que los pacientes afirmaran haber percibido estando clínicamente inconscientes y que pudieran contrastarse con registros objetivos, por ejemplo, la posición de un objeto en una sala, gestos de personal médico, conversaciones no audibles desde el lecho. Richard explicó cómo protegerían los datos contra sesgos retrospectivos, controles con testigos falsos, entrevistas grabadas, verificaciones cruzadas con historiales y testimonio de observadores. Subrayó la necesidad de precomprometer hipótesis y métodos para evitar la fascinación de encontrar patrones post-hoc donde solo hubo correlaciones débiles. Su tono era deliberadamente seco cuando tocaba estadísticas. Anunció umbrales conservadores, criterios de replicación, límites de significancia que pocos aplausos suscitarían entre quienes deseaban titulares. Pero a cada número añadía siempre una pausa, una frase sobre las vidas humanas que estaban detrás de esas cifras. Recordó la flor de Sara, la línea dorada dibujada por una voz que no demandaba fe, sino responsabilidad. Dijo: no traigo una certeza, traigo protocolos. Si hay algo que exigirle a la ciencia es honestidad. Al terminar, la sala se abrió a preguntas. Hubo quienes, con gestos de alivio, agradecieron la claridad del método. Hubo quienes, con el ceño fruncido de siempre, acusaron a Richard de contaminar la disciplina con anécdotas y de distraer fondos de líneas de investigación más productivas. Un hombre de pelo blanco, con la reputación de escéptico sin matices, se levantó y preguntó con voz que contenía más obstinación que curiosidad: ¿no teme usted que, al buscar lo que no puede medirse, termine usted midiendo el deseo de creer? Richard contestó sin teatralidad. Recordó su antigua práctica como investigador. El escepticismo era su herramienta, no su religión. Mido lo que se puede medir, dijo, y dejo claro lo que no hemos podido medir todavía. Pero me niego a descartar relatos porque me incomodan. Prefiero someterlos a prueba. Explicó varios casos documentados en su equipo. Relatos donde los pacientes describieron detalles que luego se verificaron en registros independientes, relatos que no se sostuvieron bajo inspección, relatos mezclados con confabulación plausible. La honestidad metodológica fue su réplica: no pedir fe, pedir replicación. Entonces una voz pequeña desde el fondo de la sala lo interrumpió con suavidad. Era una mujer de mediana edad, con manos que temblaban apenas. Mi hijo estuvo muerto 8 minutos, dijo. Volvió y me contó que había caminado por algo parecido a un pasillo de luz. Dijimos que era suerte, que lo fantástico quedaba en la cama del hospital, pero me dijo algo que nadie podía haber sabido, que su primer recuerdo al despertar fue de una mano que le tocó la muñeca, y que en la habitación había un cuadro en la pared. Pero en la habitación, durante su reanimación, no había cuadros. Uno de los enfermeros que vino conmigo hoy lo confirmó. Yo no sé qué es la ciencia. Lo único que sé es que aquello lo cambió y que no quiero que se ignore. El auditorio se quedó en silencio. Se oyó un leve movimiento de sillas, el sonido íntimo de varios instantes compartidos. Richard no pensó en pruebas por un segundo. Pensó en las manos de Amanda sosteniéndole el brazo cuando la niña había necesitado ser escuchada, en la flor de papel, en las historias que no encajaban con su formación y sin embargo pedían ser tratadas con seriedad. No había grandilocuencia en su mirada cuando se dirigió a la mujer. Gracias por contarlo, dijo. Si usted quiere, podemos incluir su caso en un protocolo de verificación, con su consentimiento y en colaboración con el equipo que diseñaremos, no para convertirlo en espectáculo, sino para aprender. Ninguna experiencia humana puede ser desechada sin examen. Después de la sesión, cuando el turno de comentarios se cerró, la conversación se hizo íntima en los pasillos. Colaboradores potenciales se acercaron, un anestesiólogo interesado en patrones EEG, una psicóloga clínica que había estudiado el trauma perinatal,
un estadístico dispuesto a pensar en métodos bayesianos robustos. También llegaron las preguntas menos cordiales. Una periodista que olía escándalo buscaba una frase para titular, y más preocupante, un representante de una fundación filantrópica que dijo, entre dientes, que necesitarían números claros para abrir una subvención. Richard aceptó todas las invitaciones con la misma cautela. Hablar, escuchar, acotar expectativas. Amanda apareció al final del pasillo con Sara tomada de la mano. La niña había venido. Había pedido venir desde el primer momento, y a Richard le pareció que la presencia de Sara cerraba la sala como si una pequeña estrella hubiese venido a evaluar en persona qué se hacía con su dibujo. Sara llevaba consigo un cuaderno con la línea dorada. Nadie le pidió que hablara, pero cuando, más tarde, alguien observó el dibujo y la niña explicó, con la naturalidad de quien no sabe que asombra, que la línea servía para conectar a las cosas que se pierden, la sala tomó otro tono, menos académico, más humano. Aquella noche hubo una cena informal con algunos asistentes. Bajo luces que imitaban el calor de la sobremesa doméstica, Richard habló largamente con la anestesióloga. Hicieron una lista de requisitos técnicos, sincronización de registros, cámaras con ángulos múltiples que pudieran ser auditadas, testigos neutrales, protocolos de consentimiento en urgencias. Discutieron cuestiones éticas, la manera de abordar a familias en situaciones de fragilidad, la necesidad de no provocar falsas esperanzas. Amanda, que escuchaba en silencio, fue incisiva cuando dijo: «No te conviertas en quien prometas consuelo, que tu trabajo sea templo de la claridad». A la mañana siguiente, el comité directivo de la universidad convocó una reunión rápida. Había interés, pero también miedo de la reputación. Richard, antes de entrar, miró a Sara dibujar otra pequeña línea en su cuaderno y la retuvo en la mano un momento más de lo normal. Luego entró y expresó lo obvio. La investigación exige transparencia y recursos. Si la universidad quería habilitar ese espacio, tendría que aceptar tanto la posibilidad de no encontrar nada como la responsabilidad de hacerlo con cuidado. Propuso, en voz baja y con cifras moderadas, un piloto en cooperación con 2 hospitales locales, un equipo internacional de verificación y una revisión ética independiente. Pidió tiempo, no promesas. El consejo aceptó, con reservas. Se acordó un comité ad hoc para definir el alcance y la financiación de un estudio piloto. En el trayecto de regreso a casa, Richard y Amanda conversaron sobre la naturaleza de lo que habían abierto. La promesa de medir no neutralizaba la carga emocional que traían tantas historias. «Podemos protegernos con controles», dijo él, «pero no podemos sacar el corazón del experimento. Si lo hacemos, perderemos lo que más importa». Amanda asintió, y su mirada fue un pacto. Desde entonces, la vida del laboratorio cambió en un modo sutil. Aparecieron solicitudes de colaboración, llamadas telefónicas, correos que pedían incluir casos. Llegaron también las contraofertas, investigadores que proponían enfoques alternativos, filósofos que sugerían marcos epistemológicos distintos. Richard se sintió atrapado entre la logística y la intimidad de lo escuchado. Por las tardes, cuando los algoritmos y las tablas cedían su lugar, volvía a casa con la sensación de que aquel trabajo no era ya solo suyo, sino de una ciudad de pequeñas voces que insistían en ser comprendidas. Prepararon el primer protocolo, un estudio piloto con 50 episodios documentados en entornos de reanimación y cuidados paliativos, con cámaras discretas y consentimientos provisionales que pudieran retroceder si la familia así lo deseaba. Definieron variables primarias y secundarias, y la figura clave de un auditor externo que tendría potestad para revisar y publicar los resultados sin intervención del equipo principal. Era una red de seguridad que obedecía a la lección aprendida en el simposio. Si algo resistía a la crítica, era más valioso que cualquier titular. En la noche anterior al envío oficial de la propuesta, Richard se despertó a la misma hora en que había soñado con la nave. No hubo discursos místicos esta vez, solo una quietud que parecía repasar el trabajo de los meses. La línea dorada ahora tenía un doble sentido. Era la hipótesis que proponían medir y al mismo tiempo la promesa de un modo distinto de deliberar sobre lo inexplicable.
Fue entonces cuando, con una mezcla de temor y alivio, envió los documentos al comité y se permitió por primera vez en mucho tiempo no resolver la tensión entre duda y apertura, sino sostenerlas ambas. Al salir del edificio del departamento, la ciudad le dio un respiro. Una noche templada, pocas luces y el eco de una conversación que todavía necesitaba manos capaces. Amanda tomó su brazo con la familiaridad de quien ha visto a un hombre transformarse desde dentro. Sara, dormida en su sillita, apretó contra su pecho el cuaderno donde la línea vivía ahora en muchas versiones, en rotulador, en lápiz, en boceto. Richard pensó que aquel era el mapa que no sabían leer del todo, pero que podrían, al menos, cartografiar con honestidad. Había, en su bolsillo, una vieja tarjeta con un número de teléfono que le había dado el representante de la fundación. Al otro lado de la línea, uno podía encontrar dinero o apuros, pero también la posibilidad de montar el estudio en condiciones dignas. Lo que Richard supo, mientras se perdía en la penumbra de la calle, fue que la ciencia que proponía no venía a reivindicar consuelos fáciles ni a negar dolores. Venía a exigir que la voz humana tuviera sitio en el laboratorio sin ser confundida con la evidencia incontestable. Y así, con la propuesta en marcha y un pequeño equipo alineándose detrás, la investigación dejó de ser una idea privada para convertirse en un proyecto colectivo. En los días siguientes vendrían más decisiones, la elección de las unidades que participarían, la formación de personal en técnicas de entrevistas sensibles, la firma de acuerdos con comités éticos y la logística de proteger la privacidad de las familias. Había burocracia, sí, mucho papeleo y un lento tallado de límites, pero también la sensación de que algo se movía, una red instalada para sostener la curiosidad y la compasión a la vez. Antes de que la primera unidad clínica firmase el contrato, Richard se sentó solo en su despacho y abrió el cuaderno donde había pegado la flor que Sara le había dado. La flor, ahora algo arrugada, era un ancla. Escribió en la primera página del proyecto un párrafo que nadie le había pedido. Mide con compasión. Honestidad. No temas lo que los resultados digan. Lo que empezó como una voz en sueño, volvía a ser, en su vida despierta, un mandato para que la ciencia no sirviera a la certeza sino al examen, y para que nadie que hubiera vivido algo intenso viera su experiencia descartada por la prisa de la incredulidad. La mañana en que la primera firma institucional llegó al correo electrónico, Amanda trajo el desayuno a la mesa. Richard leyó el mensaje en voz alta y hubo un pequeño aplauso, escaso y privado. Sara dibujó una línea nueva en su cuaderno y la apuntó con cuidado, como si cada trazo fuera un acto de fe en la posibilidad de comprender sin reducir. Richard se permitió una sonrisa. La aventura que había comenzado con una presencia incomprensible y una voz que hablaba en sueños, la aventura de reconciliar, de medir con ternura, empezaba a encontrar una forma que quizá resistiría más allá de su propia vida académica. No era un cierre, era un comienzo con fricción. Equipos por alinear, dudas por responder, familias por respetar. Pero esa misma noche, al salir del laboratorio, vio en el cielo una franja de nubes iluminadas por la luna que por un instante tenía un matiz dorado. Richard no le buscó un significado, simplemente caminó un poco más despacio, consciente de que la línea que ahora tendrían que medir era tanto una hipótesis como una promesa de trato humano. Y mientras la ciudad respiraba, la investigación tomó sus primeras medidas en el mundo real, no para hacer desaparecer la belleza o el misterio, sino para aprender a sostenerlos sin ceder al ridículo ni al fervor. Las primeras semanas se llenaron de prácticas pequeñas y decisiones enormes. Se reunieron en la sala que habían acondicionado como núcleo del proyecto, una mesa amplia, sillas de distinto tamaño, una pizarra donde Amanda dibujaba flujos de entrevista y Richard pegaba notas con cuidado. Sara corría entre los pies de los adultos y, en los ratos que no estaba dibujando, se sentaba junto a Richard y hojeaba el cuaderno de la línea, con la gravedad de quien asume que los objetos guardan promesas. El representante de la fundación vino por la mañana que acordaron. Fue educado, sonriente y prudente. Traía cifras y expectativas en la carpeta que dejó sobre la mesa. Habló de alcance, de difusión, de plazos. Sus palabras olían a posibilidad y a presión en partes iguales.
Cuando terminó, Amanda le señaló la sección ética que habían redactado la noche anterior: cláusulas en lenguaje claro, procedimientos de consentimiento, protocolos para preservar el anonimato de las familias. El representante asintió, pero sin disimular su interés por los casos que tuviesen gancho, por lo que podría viralizarse o atraer la atención pública. Richard se sintió incómodo, sabía que la línea, eso que ahora medían, no era espectáculo. Miró a Amanda y ella entendió sin necesidad de palabras. «No vamos a convertir esto en sensacionalismo», dijo Richard. «Si aceptamos contar historias, las contaremos con la dignidad que merecen». No hay titulares antes de los acuerdos. Firmaron un convenio con cláusulas explícitas sobre publicación y difusión. El dinero llegó después, en su tiempo y según lo pactado. Permitió que se alquilara el equipo mínimo, grabadoras discretas, micrófonos que no intimidaran, habitaciones donde la iluminación fuera la más amable posible. Con el equipamiento listo, tocaron la puerta de las primeras unidades clínicas que habían aceptado colaborar. Fueron recibidos por enfermeras, psicólogos y directores de departamento que en muchos casos llevaban consigo historias propias de asombro y pérdida. Hubo sonrisas con recelo, preguntas rutinarias y la sorpresa cálida de quienes no suelen ver a la academia tan cuidadosa. Antes de las entrevistas pilotaron ejercicios, role-plays en los que Amanda interpretaba a una madre que hablaba de una presencia insistente durante el sueño de su hijo. Otro miembro del equipo hacía de investigador que debía contener la necesidad de explicar. Fueron, esas mañanas, lecciones prácticas de contención. Aprendieron a escuchar sin corregir, a aceptar paradojas en la voz del otro sin convertirlas en hipótesis inmediatas. Richard lo anotaba en su libreta. Permitir relato antes de codificar, respetar el relato como fenómeno humano. El primer día de campo, la casa les recibió con el olor de guisos y el rumor de televisión apagada. La familia que abrió la puerta fue una pareja de mediana edad y un adolescente que se movía con la distancia propia de los que aún no han decidido si confiar. La madre tenía en la cara una fatiga antigua y una serenidad reciente. El padre, manos grandes y parlantes, empezó a contar de pronto con la necesidad de completar silencios que no se atrevían a nombrar. Sara se quedó al margen, observando. Amanda le sostuvo la mano un instante y la convenció de que volviera a su cuaderno. La madre habló despacio, como quien intenta que cada palabra encuentre su lugar sin quedar aplastada por la incredulidad. Habló de noches en las que la cama parecía contener otra respiración, de objetos que cambiaban de sitio sin explicación, de una sensación de compañía que no siempre confortaba. Richard, frente a ella, tomó notas que eran poco más que una guía para sus preguntas. Sin embargo, le dolía verlo reducir en la mente la experiencia a variables. En un momento, cuando la mujer se detuvo, con los ojos brillando por algo que era a la vez ternura y dolor, Richard dejó la libreta y simplemente escuchó. No habló de causas, no ofreció definiciones, hizo preguntas de cuidado. ¿Cómo viviste eso? ¿Qué cambió en tu día a día? ¿Qué fue lo que más te costó decir a los demás? Al final de la entrevista, cuando la familia les dio las gracias con un alivio silencioso, el equipo se quedó unos minutos en la cocina, bebiendo agua y compartiendo la sensación de que habían cruzado una frontera íntima. Amanda volvió a insistir en la necesidad de traducir aquello que escuchaban a un lenguaje que la ciencia pudiera analizar. Sin traicionarlo, propuso un doble registro. Una carpeta con datos cuantificables, frecuencia de noches, correlatos observables, y otra con relatos íntegros, transcritos palabra por palabra, donde ninguna frase sería suprimida por no encajar en la hipótesis principal. Richard aprobó la idea con entusiasmo. Era un modo de honrar la experiencia, dijo, y de construir una evidencia que fuese también humana. No todo fue dulzura. Hubo discrepancias internas. Algunos en el equipo querían añadir tests psicológicos que, a juicio de Amanda, podían violar la confianza de quienes contaban. Otros temían que la falta de medidas estrictas debilitara el valor científico del estudio. Richard medianó con una mezcla de criterio y ternura. Propuso un comité consultivo informal que debatiera cada herramienta antes de su aplicación, y asumió la responsabilidad de arbitrar cuando los debates no llegaran a una resolución. La tensión entre rigor y compasión se volvió un motor más que un obstáculo.
Con cada discusión, el protocolo se hacía más complejo y, a la vez, más honesto. Llegó el día en que debían presentar el diseño del estudio ante el comité ético de una de las unidades. Richard preparó la exposición con cuidado, pero fue Amanda quien sostuvo la sala con su manera de hablar claro. Expuso las salvaguardas, los consentimientos y el plan para respetar a los narradores. Cuando terminaron, una de las doctoras del comité les preguntó por la posibilidad de daños emocionales y por las medidas de apoyo. Amanda respondió que el estudio incluía, desde el inicio, un acompañamiento psicológico y la posibilidad de derivación hacia recursos comunitarios sin costo. Otra voz, menos esperada, cuestionó el valor práctico de explorar lo inexplicable. ¿Qué cambiaría en la práctica clínica? ¿No sería mejor dedicar recursos a problemas con soluciones comprobadas? Richard escuchó y dijo lo que había escrito en el cuaderno con la flor. Medir con honestidad. Añadió que comprender cómo las personas integran lo extraordinario en su vida cotidiana podría ayudar a los profesionales a respetar esas vivencias, reducir estigmas y diseñar cuidados más sensibles. No prometió milagros, no dijo que encontrarían respuestas concluyentes. Ofreció en cambio un modo de trabajo que no exigía a los participantes renunciar a su voz por el bien del dato. Aceptaron el protocolo. La primera unidad firmó y les cedió un espacio para las entrevistas. Esa tarde, al cerrar la puerta del laboratorio improvisado, Richard sintió la misma calma que había sentido meses atrás cuando había pegado la flor en la libreta. Había recorrido parte del camino sin haber resuelto el destino final del proyecto, pero con la certeza de que caminarían juntos. Amanda volvió a casa con Sarah y la puso a dormir en brazos de la abuela que vivía 2 calles más allá. Richard se quedó unos minutos más en el edificio, revisando correos y detalles logísticos. Afuera, la ciudad había bajado su volumen. Por la ventana, una franja de nubes dejaba pasar la luna, y, por un instante breve, una estrecha banda parecía teñirse de dorado. Richard no buscó un Mensaje en ello. Tomó el cuaderno, escribió una línea nueva debajo de la que ya había escrito. Proteger la voz. No sacrificar el relato por la certeza. Cerró la libreta, apagó la luz y salió a la noche con la sensación de que el proyecto, ahora artefacto compartido, empezaba a respirar con voz propia.